Bueno, estamos con Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, secretario general de ANFACO Cecopesca, entre otros muchos cargos, ahora lo estábamos comentando. Bueno, llegó a la patronal gallega en enero, elegido Correcto. presidente, hace 7 meses, en plena tercera ola de la pandemia, llegó la cuarta, ahora la quinta. ¿Cómo es la situación de la empresa gallega? ¿Cómo afronta esta situación? Bueno, yo creo que con incertidumbre y pensando de que de esto vamos a salir. Yo creo que cuanto más se vacune a la gente, pues vamos a tener mayores posibilidades de salir de esta situación. Y yo creo que en ese sentido, bueno, la empresa apuesta por el futuro. La empresa ha tenido bastantes avatares en los cuales realmente ha sufrido mucho, sobre todo, fundamentalmente, algunos sectores en especial, como puede ser el turismo, todo lo relacionado con el turismo, como puede ser la restauración, el pequeño comercio, los autónomos. Incluso en un momento determinado ha sufrido el textil, el automóvil, etcétera y tal. Pero yo creo que esto vamos a salir de ello con mucho ánimo y pensando de que realmente esto ha sido un mal sueño de más de un año y medio, y en el cual, bueno, pues los empresarios siempre están ahí para crear riqueza y empleo, ¿no? Y eso es una de las cuestiones más importantes, y yo creo que es el foco que ponen siempre en un territorio, ¿no? Y los gallegos no somos menos. Y tenemos grandes empresas en Galicia, y yo creo que Galicia es un lugar idóneo para invertir, para tener empresas competitivas e intentar buscar ese reto de futuro que es los mercados, ¿no? Ese mercado globalizado que se encuentra en este momento a nivel mundial, ¿no? ¿Goza de buena salud la economía gallega, la empresa gallega en estos momentos? Pues yo creo que sí. Efectivamente hay sectores que lo están pasando muy mal, sectores que con todas esas problemáticas de la pandemia y los cierres, etcétera, que se les ha producido, pues realmente han sufrido en su propia carne problemáticas muy grandes y lo están siguiendo. Eso va a tardar. Yo calculo que hasta finales de 2022, segundo semestre o principios de 2023, habrá sectores que no se normalizarán como antes del 2019, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar las medidas correctoras para que esas empresas no vayan cayendo de manera continuada, y eso, bueno, la administración tiene que poner los mimbres adecuados. Ahí yo diría que efectivamente la legislación marca muchas veces cuestiones que realmente debemos repensarlas antes de ponerlas en práctica, y que esperemos a la recuperación para después poner medidas que realmente puedan satisfacer a toda la sociedad en general. Eso le iba a preguntar, si ya podemos hablar de recuperación económica o aún queda. No, yo creo que efectivamente estamos recuperándonos, es muy desigual en función de sectores y, como decía, y yo creo que para esa recuperación plena, porque a mí me duelen sectores que realmente en este momento aún están sufriendo en su propia identidad, pues los problemas de la pandemia, y yo creo que efectivamente vamos a mejor. Yo creo que incluso Galicia en eso ha sido una pionera en poner una serie de medidas, con todas las oleadas que hemos tenido, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, en fin, yo creo que efectivamente hemos sabido atajar. Hubo unos primeros momentos muy convulsos para todos, y yo creo que era una experiencia nueva, vamos a decir así, y eso nos ha llevado a que realmente, bueno, pues seguramente cometieran algunos errores, ¿no? Pero yo creo que hay que ver para el futuro, porque el futuro va a ser una industria muy competitiva, una industria totalmente diferente y una empresa totalmente diferente a la que nos encontramos en estos momentos, y estoy hablando a partir del 2030, y eso significa que será una empresa mucho más digitalizada, una empresa con mayor economía circular, con economía verde, más focalizada en las personas. En fin, yo creo que todas esas cuestiones son las que realmente de cara al futuro pues realmente van a jugar un papel relevante, y yo creo que importantísimo y fundamental para el cambio de esta nueva economía que se va a producir, ¿no? Hablando de la industria, para la recuperación, corríjame si me equivoco, es necesaria una industria fuerte, y en estos momentos precisamente Galicia está pasando momentos complicados, ¿no? Con empresas como... Pues sí, efectivamente hay algunas zonas de nuestro territorio, de la comunidad autónoma, que están pasando. Yo estaba antes de ayer en Ferrol,
y realmente es una zona que Ortegal, Oural, etcétera, y el propio Ferrol en sí, la Ferrolterra, realmente es preocupante la situación. Pero también hay otras zonas, porque hay que revitalizar, como Orense, como, en fin, como Lugo, zonas de Lugo, Pontevedra y La Coruña, pues que realmente siempre son los motores fundamentalmente de la economía, pues realmente también hay lugares donde hay que bueno, pues intentar buscar que las empresas sean más competitivas para ganar ese reto de futuro de la globalización. Y yo creo que efectivamente tenemos muchos deberes por delante que hacer. Y ahí la Confederación de Empresarios de Galicia, bueno, pues está intentando poner los mimbres adecuados para que con sus empresarios y codo con ellos en esa unión empresarial para intentar que bueno, pues podamos salir realmente Galicia como una de las comunidades relevantes a la hora de la actividad socioeconómica, ¿no? Y la situación de Vigo, que usted conoce bien la situación económica de Vigo, ¿cómo es en estos momentos? Porque, por ejemplo, en el Naval hay 3 astilleros, los 3 mayores, que están sin carga de trabajo. Sí, efectivamente. Vigo es una de las zonas realmente que... Yo creo que Vigo tiene unas grandes empresas y tiene una sociedad muy empresarial. Efectivamente, los servicios es una de las partes importantes de nuestra economía en la ciudad, pero la industria siempre ha sido una pionera en cuanto a actividades y en cuanto al desarrollo de la ciudad de Vigo, ¿no? Yo creo que hay que seguir poniendo los mimbres adecuados por todas las administraciones. Aquí ya lanzo, diría, una lanza para, valga la redundancia, para que todas las administraciones conjuntamente y en consenso intenten buscar bueno, pues, terreno industrial para poner más empresas, para que las que están actualmente se puedan desarrollar. Yo creo que efectivamente, teniendo en cuenta que existen sectores que en este momento hay que buscarle su acomodo de cara al futuro, como bien decías, el sector naval, pues realmente hay otros sectores que realmente son pujantes y siguen tirando de la economía de Vigo, ¿no? Vigo es una de las ciudades importantes de Galicia y de España, ¿no? No sé si estamos en el 13 o el 14 lugar. Yo creo que sin ser capital de provincia, y yo creo que Vigo no puede perder, tiene ahí un sector marindustria importantísimo, tiene el sector automovilístico, hay que seguir apostando por él, de todas las administraciones, en un consenso tanto autonómico, nacional, del Estado, como de la propia local, de la administración local y de la Diputación y provincial. Y yo creo que ahí en esas cuestiones no se debería buscar enfrentamientos políticos. Se deberían buscar siempre bueno, pues consensos e intentar sentarse, dialogar y en lo que nos una poder avanzar. Y yo creo que Vigo saldría ganando enormemente si estos parámetros realmente se desarrollaran de esta manera. La pandemia ha dejado un efecto colateral muy importante en la empresa, en las empresas en general, que es la escasez de materias primas y el encarecimiento. ¿Está lastrando la recuperación económica? Bueno, efectivamente es un cisne negro, como se dice ahora, lo que está produciéndose con el tema de los costes de la energía, todo el tema de los fletes, todo el tema de las materias primas y su situación, ¿no? Yo creo que efectivamente la pandemia nos ha trastocado mucho lo que son los flujos económicos y comerciales a nivel mundial, ¿no? Y eso, bueno, pues China, que es un gran país en el cual realmente la economía china se está desarrollando a niveles importantísimos, pues realmente está tirando mucho de todas esas materias primas y de energía, ¿no? Eso conlleva el que realmente otras zonas tendremos que empezar a programar y a hacer planes concretos de políticas energéticas, de políticas de logística comercial, etcétera, etcétera. Y tener siempre alternativas. Yo creo que hay que buscar esas alternativas porque realmente las zonas menos favorecidas, a lo mejor para esa logística o para esas cuestiones relacionadas con materias primas, porque no poseemos, pues realmente debemos buscar esos planes
específicos y esas políticas específicas para una magnífica reindustrialización de Galicia, para una magnífica llegada de materias primas para transformarlas aquí, darle valor añadido y poder comercializarlas después en los mercados a nivel internacional, que sabemos hacerlo muy bien. Hay sectores que realmente son muy internacionalizados, y cuando digo internacionalizados, independientemente de que deslocalicen alguna parte para su actividad, realmente las bases las tienen aquí, y yo creo que a eso hay que favorecer esa internalización para el abastecimiento de esa materia prima tan importante, y después darle el valor añadido aquí, que lo sabemos hacer, y hay grandes empresarios que lo saben hacer, ¿no? ¿Sigue habiendo fuga de empresas a Portugal? Bueno, yo creo que eso ha parado un poquito, ¿no? Efectivamente ha habido un boom. Eso está motivado también con algunas cuestiones que realmente las administraciones tienen que reflexionar, ¿no?, de cómo funcionan, ¿no? Yo creo que el tema de la burocracia es un tema importante, y la facilidad para los procesos administrativos, etcétera, para que las empresas puedan situarse en un lado o en el otro, pues es lo que nos hace que a lo mejor alguna empresa pues haya considerado que después de la raya, pues realmente, cuando me refiero a la raya, es de nuestra raya esta que tenemos, ese río Miño que nos separa de Portugal, y realmente si las cosas que les dan allí favorece su actividad empresarial, socioeconómica, pues realmente las empresas se van, ¿no? Yo creo que además de esto, pues hay otras cuestiones que realmente las administraciones tienen que ir pensando, ¿no? Y actuar sobre ello, que son las fiscalidades, el tema de las relaciones laborales, el tema de las pensiones, el tema del salario mínimo interprofesional. Todas estas son cuestiones tan importantes que, si uno ve lo que está pasando en Portugal, pues realmente, bueno, pues dice, pues me veo más favorecido teniendo allí una actividad económica que aquí, ¿no? Yo, que soy muy gallego y me considero muy gallego y vigués, pues realmente, bueno, me da a veces tristeza el que no podamos conseguir desde el mundo empresarial que las administraciones tengan el campo de juego adecuado en nuestro territorio. Y yo creo que ahí, es, una vez más, llamo a la concordia, al consenso entre todas las administraciones para buscar siempre los parámetros más adecuados para que las empresas se puedan desarrollar y crear riqueza y empleo en la comunidad autónoma. De esos temas de la agenda que tiene la ministra de Trabajo para este otoño, quería preguntarle, pero para cerrar la parte de la recuperación económica, quería preguntarle por los fondos europeos. ¿Qué esperan de ellos? Y si confían en que haya un buen reparto, pues, hacia Galicia. Que es lo que preocupa, es, ¿no?, una magnífica pregunta, y además es una oportunidad, ¿no?, para Galicia y para la empresa gallega. Yo creo que si lo sabemos gestionar bien, ¿no? Esto no es un plan E. Esto va a ser para transformar nuestra actividad económica de cara al ciclo siguiente, a esa quinta revolución industrial que se puede producir, como decía antes, más digitalizada, con más economía verde, con más economía circular, focalizando en las personas, pensando en que realmente va a cambiar todos los sistemas productivos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que realmente el pulso financiero de las empresas, después de una pandemia como esta, pues necesita realmente que bueno, esa ayuda, esos fondos europeos, ¿no? No nos olvidemos que no solo son los Next Generation, que son los plurianuales de la Unión Europea, donde hasta el 2027, que con la N+3 podemos llegar al 2030, realmente bueno, tenemos entre 1,8 y 2 billones de euros. Bueno, España ha negociado unas cantidades que son importantes, y ahora tenemos la parte geopolítica nacional, ¿no? Efectivamente, el Estado, que va a ser el que realmente reparta esos fondos que la Unión Europea nos da, que no son ningún regalo, que hay que hacerlo y cumplir perfectamente para el destino que van a hacer. Efectivamente, se han presentado muchísimas propuestas, solo Galicia 355, de las cuales, bueno, pues algunas están aún un poco maduradas, vamos a decir así, pero hay otras que sí, y que hay empresas importantes que quieren apostar por bueno, pues desarrollar más actividad económica aquí en nuestra comunidad autónoma. Para eso, esos fondos son fundamentales. Lo que no puede haber es esa dispersión favoreciendo a unas comunidades autónomas contra otras. Yo creo que tenemos que basarnos en proyectos,
y proyectos viables, proyectos que creen riqueza, que creen además empleo, proyectos que además tengan esa visión de futuro en la nueva economía que viene y no pensar en que si, bueno, ahora necesito unos votos para mantenerme en mi lugar político, pues realmente le voy a dar más a una comunidad autónoma u a otra. Yo creo que estos juegos tienen corta duración, va a suponer una distorsión grave entre territorios y yo creo que el Estado, España, que es realmente, y los ministerios, que son los que realmente tienen la potestad bueno, pues de esos fondos, hacerlos llegar hacia territorios determinados, yo creo que se debe reflexionar muy mucho de cómo hacerlo y no hacerlo de esa manera colateral, de que a este favorezco a este porque así mantengo los votos o no sé qué. Yo creo que debemos pensar en grande, pensar en España, pensar en nosotros en Galicia. Galicia tiene propuestas muy buenas. Esperemos que el Gobierno de España sea consciente de que Galicia es un territorio que siempre ha apostado por la economía y que tiene empresas que quieren seguir apostando por la economía y por la creación de empleo. Y yo creo que eso es crear riqueza en nuestro territorio y eso es intentar buscar, bueno, pues acomodarse al futuro, ¿no? Y el Gobierno de España tiene que ser consciente de que Galicia es un territorio importante, que efectivamente representamos lo que representamos en porcentajes, pero que de mínimo esos porcentajes, con esa dispersión territorial que tiene Galicia, bueno, pues debemos buscar que realmente no salgamos perdiendo de esta confrontación. Bueno, cambiando un poco de tema, la ministra de Trabajo tiene en su agenda para este otoño muchos temas importantes, entre ellos, por ejemplo, la reforma laboral, primeramente. ¿Qué piensa la Confederación de Empresarios? Bueno, nosotros creemos ya de entrada, y lo hemos dicho por activa y por pasiva ya a los medios de comunicación, que yo creo que no es un momento procesal oportuno para hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que esperar primero la recuperación. Y una vez que recuperemos, sí sentarnos y buscar los acomodos adecuados en cuanto a la legislación, mirando siempre a los países donde nos encontramos, de nuestro entorno, porque si no, flaco favor estamos haciendo, porque las empresas, como hablábamos hace un momento, se pueden desplazar a otras zonas si las condiciones son mejores, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que actuar en algunas cuestiones de la reforma laboral, pero tampoco abrir la reforma laboral como paquete total, ¿no? Yo creo que ha funcionado medianamente bien en los últimos tiempos, hemos creado empleo, ahora con la pandemia, pues por otros motivos, pues nos hemos visto perjudicados, pero en la actuación ante el 2008, cuando fue, que es una crisis muy diferente a la actual, no tiene nada que ver, pues realmente, bueno, pues porque nos ha cogido mucho más preparados, es un tema sanitario, en fin, ha impactado sobre la sociedad y sobre las empresas, pero realmente aquella crisis económica, bancaria, del ladrillo, etcétera, que sufrimos en el 2008, pues realmente no es lo que está sucediendo en el momento actual. Incluso hay liquidez en el mercado, ¿no? Y por lo tanto eso significa que realmente podemos recuperarnos mucho mejor, ¿no? Yo creo que la reforma laboral hay que esperar a esa recuperación y cuando se tenga esa recuperación, efectivamente, pues abordarla, siempre dentro del diálogo social, entre sindicatos y empresarios, porque si no, si lo hacemos de manera unilateral, al final esas cosas no funcionan y lo que estamos es perjudicando al país, perjudicando a los territorios y eso, bueno, pues no crea riqueza. ¿Y cuáles son esos aspectos que usted cree que se podrían cambiar o perfilar en la reforma laboral? Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que han funcionado en alguna, la ultraactividad, todo el tema relacionado con lo que es los convenios de empresa, convenios sectoriales, etcétera. Ahí se podría ver alguna cuestión, siempre y cuando el convenio de empresa no se perjudicara desde el punto de vista de cuando sufre una crisis grave la propia empresa. En fin, el tema del empleo juvenil, donde tenemos, bueno, pues realmente porcentajes elevadísimos
hay que focalizarlo en ello porque realmente es la sociedad futura la que está ahí y yo creo que tenemos que buscar todos los medios adecuados para intentar incentivar a la juventud al trabajo, al esfuerzo, al trabajo, etcétera, ¿no? Yo creo que esos son aspectos que dentro de la reforma laboral serían prioritarios para abordar. Yo siempre creo que, y yo que he negociado muchos convenios colectivos y desde hace más de 25 años, creo que realmente el consenso entre trabajadores y empresarios, o lo que es representaciones sindicales y representaciones empresariales, ese consenso y ese acuerdo en convenios largos da estabilidad, y eso conlleva el que sin perder poder adquisitivo los trabajadores. Yo creo que eso, bueno, pues, y teniendo en cuenta muchas veces las condiciones de cada empresa, que realmente algunas, como estamos viendo ahora, pues están sufriendo enormemente, pero hay otras que no, y que bueno, pues todo esto, esa disparidad que nos produce esa reforma laboral, tenemos que intentar canalizarla adecuadamente para evitar distorsionar mucho lo que teníamos, porque estaba funcionando, pero sí actuar sobre estas cuestiones, y eso es lo que le transmití ya en su día a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda en la actualidad, en una reunión que mantuve con ella en Madrid en el mes de junio. En cuanto al salario mínimo interprofesional, ¿cree que es el momento de una subida? Uy, yo creo que tampoco, se podrá hacer, ¿eh? Yo no digo que no se pueda hacer de cara a los próximos años, pero este año 2021 yo sería muy prudente. Yo sería muy prudente porque las cosas están cogidas con parihuelas, desde el punto de vista económico. Una cosa son lo que se pintan en los datos, etcétera, y otra cosa es palpar a las empresas y a los empresarios y a los autónomos que tienen un trabajador o dos trabajadores, una tienda, etcétera, y lo están pasando mal. ¿Y la subida de los impuestos? Y la subida de los impuestos, bueno, yo de lo de la fiscalidad es algo que yo creo que Galicia va a hacer sus deberes en los próximos presupuestos generales de la comunidad autónoma. Yo creo que el presidente Feijóo ha entendido que teniendo menos fiscalidades se produce más economía, y yo creo que su consellero, que también es un buen consellero de Facenda, Valeriano, realmente va a entender que realmente, aún teniendo que cuadrar los presupuestos, que eso siempre para todo gestor realmente es complicado muchas veces, pues realmente hay que hacer ese esfuerzo de intentar tener unas fiscalidades mejoradas, y sobre todo en aspectos de patrimonio, sucesiones, que eso actúa sobre la mayoría, ¿no? Ya sé que estamos en el 99% sin eso, pero a mí me da tristeza a veces que empresarios se vayan a otras comunidades autónomas con sus familias, que esas familias ya no vuelven aquí solo de veraneo y crean riqueza y economía en otros lugares, ¿no? Yo creo quiero que la creen aquí, en Galicia, y eso significa tener unas condiciones similares a los mejores territorios que tenemos en España, y también como está en la Unión Europea. ¿Quieren una nueva prórroga de los ERTE? Bueno, yo creo que los ERTE están disminuyendo. En su momento nosotros, mientras durara todas las condiciones de la pandemia, deberían mantenerse los ERTE, pero yo creo que ahora se ha flexibilizado mucho el tema de los temas de la pandemia. Creo que hasta septiembre lo tenemos claro. Después habrá que ver los números, cómo han evolucionado, pero los reales, no los que muchas veces, porque el papel lo aguanta todo, pero hay que ser muchas veces consciente de que tenemos que reflexionar, no solamente con los números que son fríos, sino realmente las situaciones de muchas empresas y de muchos autónomos, microempresa, que realmente ha habido ahí una serie de ayudas importantísimas, y yo he participado en esas ayudas para que se pudieran dar a los autónomos y a las microempresas y a la restauración, etcétera, y no se ha tirado de ellas por lo farragoso y vamos a decir, esas condiciones tan complicadas para poder cumplir por parte de un autónomo, de un microempresario, ¿no? Yo creo que eso debemos reflexionar de cara al futuro. Por eso, bueno, los ERTE ahora están bajando de los 300.000, yo creo que llegamos al pico eso de los 900.000, casi 1 millón. Bueno, yo creo que eso significa de que debemos estudiar el 30 de septiembre cómo están los números, que falta un mes,
se han evolucionado adecuadamente y en función de eso tomar la decisión adecuada. ¿Temen que den paso a los ERES, a los despidos? Sí, claro, claro. Efectivamente, yo creo que todo es un conjunto. Esto no es una medida, otra medida, y vamos a ver como de manera unilateral. No, estas son medidas que debemos verlas en conjunto todas y tomar las decisiones más adecuadas. En el mercado laboral de Galicia hay mucho paro juvenil, como en el resto de España, pero hay sectores como por ejemplo la pesca o la industria, algunos nichos de mercado que necesitan mano de obra cualificada, que falta personal. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, yo creo que se está actuando sobre ello, ¿no? La Confederación de Empresarios de Galicia ha sentado las bases con la Consellería de Educación a través de un convenio específico para que todo lo que es la formación profesional de cara al futuro sea una profesional adecuada a lo que la empresa demanda, a que los empresarios demandamos, ¿no? Yo creo que la FP Dual pues, ha sido adecuada, pero no suficiente, y hay que retocarla de alguna manera para que sea más eficiente de cara a la empresa, ¿no? Por otra parte, se ha desarrollado ya una serie de nuevas, vamos a decir, especialidades específicas para que la formación profesional se adecue a lo que demanda la sociedad, ¿no? Y yo creo, porque esa sociedad más digitalizada que viene y que ya está en este momento, pues necesitará unos conocimientos mucho mayores de inteligencia artificial, de ciberseguridad, en fin, de una serie de conceptos que en este momento, blockchain, etcétera, que no estamos utilizando a nivel global, que se está utilizando parcialmente por algunas empresas, pero que eso se tiene que desarrollar de una manera, porque todo el que tiene datos y los puede medir, al final puede tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado y no después de que haya sufrido una problemática grande, ¿no? Entonces, yo creo que esa formación tiene que ser adecuada y ahí estamos trabajando codo con la propia Consellería aquí. También con la ministra de Trabajo, que uno de los temas que le hemos presentado en algunos sectores, pues algunas cuestiones al Ministerio, algunos planes de formación específicos y efectivamente, o sea, la construcción, el sector del mar, etcétera, de la pesca, pues realmente hay una deficiencia de... Yo creo que también en ese aspecto tenemos que estos sectores ser más atractivos de cara al futuro. Venderse mejor, ¿no? Sí. Venderse mejor. Yo creo que si las condiciones de los sectores son buenas, el trabajador quiere optar a un... Eso le iba a preguntar, ¿puede ser el componente salarial también un factor determinante con respecto a otros países que a lo mejor... Bueno, aquí salarialmente hay unos sectores que se está pagando bastante bien, ¿eh? Yo creo que efectivamente alguna cosa se podrá mejorar en algún capítulo determinado, pero realmente, bueno, pues sí, yo creo que hay que hacerlo más atractivo, visualizar que es mucho más atractivo y que la gente no se quiera ir a otros sectores y que estos sectores son buenos, que crean riqueza y que además hay sectores de mucho esfuerzo y trabajo, ¿no? Son sectores duros, diría yo. Y bueno, pues a veces esta sociedad que tenemos ahora está más acomodada y quiere estar mejor en tierra que a lo mejor en el mar. ¿Y el teletrabajo? Bueno, yo creo que el teletrabajo, sí, yo tengo los datos a nivel español y los he analizado. Yo creí desde el primer momento que esto no iba a ser el Sun Corda. Sí llegamos a un 35% de teletrabajo a nivel general, etcétera, etcétera, cuando partíamos de un 8%, 7-8% a nivel de... en el momento actual estamos en el 15%. O sea, quiero decir, ha aumentado un poquito el teletrabajo, las condiciones del teletrabajo están por desarrollar algunas parcelas que realmente yo creo que no son beneficiosas para el trabajador. Y lo que estamos notando en algunos sectores es que prefieren ir a trabajar presencialmente que teletrabajo. Y yo creo que hay otros sectores que realmente el teletrabajo no se podrá hacer, y en otros sí. Eso será dependiendo de cada sector y las condiciones que cada empresa pueda pactar dentro de sus convenios colectivos con el trabajador, ¿no? Con las representaciones sindicales. En todo caso, no lo veo una panacea, ¿eh? Yo no lo veo una panacea y yo creo que hay muchas
actividades y cuestiones que realmente lo presencial mejora mucho el teletrabajo. Yo no veo una negociación colectiva, por ejemplo, a través de teletrabajo. Yo no veo unos análisis de laboratorio a través de teletrabajo. En fin, como otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene su hueco y hay que aprovecharlo y Europa también lo ha hecho así, pero no es la panacea de que digamos ahora todos al teletrabajo y tal, no. Yo creo que, y después el trabajador, por lo que estoy viendo últimamente, prefiere presencialmente estar ahí, porque sabe lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, no sé qué y tal, y después en su casa es más un toto revoluto. Y algunos se ha acomodado al toto revoluto y después eso, en cuanto a, como diría yo, a eficacia y eficiencia, pues deja mucho que desear. Y si estamos queriendo ganar en competitividad, bueno, pues tenemos que intentar entre todos, empresas y trabajadores, crear el marco adecuado para poder ser empresas realmente que sean competitivas. Pero si es una buena fórmula, por ejemplo, para la conciliación, ¿no? Para lograr... Sí, bueno, en algunos casos no tiene duda y tal, pero quiero decir que no es la panacea eso porque parecía que en algunos momentos que esto iba a ser el 80% teletrabajo, todo el mundo, no, esto no. Bueno. ¿Cómo es la relación con los sindicatos aquí en Galicia? Bueno, yo tengo una magnífica relación con los sindicatos, siempre la he tenido. Tiene mucha experiencia también con sí, tengo mucha experiencia. Yo entiendo siempre la posición de los sindicatos, pero ellos también tienen que entender la posición del mundo empresarial, ¿no? Eso que conlleva el que siempre hay, desde posiciones maximalistas, un consenso en una zona intermedia, donde ninguno de los dos está contento, pero que sí realmente, bueno, pues avanza ese sector, avanzan los trabajadores, avanzan las empresas y hay una estabilidad. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar, la estabilidad de las empresas para que sigan creando riqueza y que sigan creando empleo. ¿Cómo es la relación con la ministra de Trabajo? ¿Hay feeling? ¿Es gallega? Yo tengo muy feeling con las dos ministras gallegas. Sí. Además, se lo dije a las dos, que realmente, y además yo ya estoy en un momento en el cual puedo decir las cosas tal como las pienso. Y entonces, en ese sentido, les he dicho que como gallegas, yo tenía como una espinita clavada de que veía ministras de otros territorios que tiraban mucho para sus territorios. Y que ellas dos que eran gallegas tiraban poco para nuestro territorio, para nuestra comunidad autónoma. Entonces les he dicho que efectivamente tienen que hacer sus deberes también con nuestro territorio, porque Galicia es una comunidad autónoma importante, es histórica y que realmente Galicia y con ciudades muy importantes que quieren ganar ese reto de futuro y ellas están allí, además de gestionar a todos los españoles, también para que Galicia pueda llevar adelante bueno, pues esas cuestiones que cree prioritarias de cara al futuro, ¿no? Una de las cuestiones que le dije a la ministra de Trabajo cuando me preguntó, dime algunas 4 cosas que tú quisieras que tal, yo le dije, pues mira, yo ya me daba por satisfecho de entrada que el AVE llegara este año a Galicia. Y dije, pero eso va a llegar. Y dice, no, bueno, eso me lo venís diciendo desde el año 88, cuando el ministro Abel Caballero me dijo que ya iba a venir el AVE a Galicia. Y estamos en el 2021 y aún no, vamos a ver si llega. Creo que esta vez va a llegar ya, pero yo quiero más allá. O sea, Galicia no es llegar a Santiago y después ramificar Coruña, Vigo, tal, no sé qué. Yo quiero que llegue a Vigo. Vigo es una ciudad importante y, bueno, se está trabajando. Yo creo que ahí el alcalde también está haciendo un buen trabajo en ese sentido, pero creo que tenemos que empujar todos, el mundo empresarial, el mundo político, el mundo gallego y las propias ministras también, ¿no? Yo creo que Nadia Calviño es una magnífica ministra, muy conocedora de Bruselas, que yo también conozco. La primera vez que estuve con ella le dije, ministra, hemos perdido mucho en Bruselas. En Santiago me acuerdo que estaba González Laxe al lado y hemos perdido mucho en Bruselas. No hemos sabido acaparar los puestos adecuados para defender nuestro país. Y ella después vino corriendo a verme y tal y me dijo, tienes razón y tal. Pero bueno, a ver, porque los países del este ganaron muchísimo con respecto a nosotros, ¿no? Nosotros estábamos muy posicionados en algunos aspectos y los hemos perdido todos. Y en Bruselas ahora estamos, bueno... ¿Qué se piensa en Bruselas de esta esquinita de España? Uy, que usted sabe mucho.
yo creo que no estamos en el mejor momento en Bruselas. Efectivamente, el presidente del gobierno y todos sus ministros defienden a capa y espada a nuestro país, pero realmente no estamos en el foco central de la Unión Europea. Habla de España. A tomar de las decisiones, sí. Yo le preguntaba también de Galicia, concretamente. Bueno, Galicia es un territorio de España, por lo tanto, si España no está, Galicia, bueno, pues hace también lo que puede, ¿no? Yo sé que con la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea, pues hay una buena conexión en Bruselas, pero los sectores estamos yendo allí de manera continuada porque hay que defender Onoso, ¿eh? Y realmente hay mucho que hacer. Por ejemplo, el sector pesquero, que usted lo conoce perfectamente. Sí. Y eso, bueno, si camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si nos dejamos ir en Bruselas, de allí caen todas las decisiones, claro, globales. Y más tarde o más temprano van a llegar a España y por lo tanto a Galicia. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que en las zonas de decisión debemos siempre estar y bien representados. Y muy bien representados, incluso en los cargos adecuados. Y no lo estamos. Yo creo que en el momento actual, se lo dije a la ministra Calviño, ya la primera visita que hizo a Galicia, y se lo dije que yo echaba de menos una representación más potente en la Unión Europea, ¿no? Pero no por el Correper o por el embajador ante la Unión Europea, no, que sigue siendo más o menos una estructura adecuada, sino en los puestos de decisión de la Comisión. Este Ministerio de Asuntos Exteriores que nos han dado con el señor Borrell, pues bueno, pues es importante, pero no tanto. Bueno, para ir ya encarrilando hacia el final de la entrevista, usted llegó hace 7 meses a la patronal con una idea clara, lograr esa unión empresarial en Galicia y acabar un poquito con esa fractura interna que había, ¿no?, en los últimos años en la Confederación. ¿Lo ha logrado? Hombre, yo creo que hemos andado un gran camino. Creo que los territorios norte, sur, este y oeste están realmente cohesionados. Creo que todos ellos, y su percepción es de que estamos todos unidos y de que unidos seremos más fuertes y nos harán más caso en el tema del diálogo social, en el tema de las administraciones y por lo tanto defenderemos mejor a las empresas. Y yo creo que, bueno, dejando ese trabajo que se estuvo haciendo durante una serie de años, que a lo mejor hubiera podido ser algo mejor, pues realmente, bueno, pues yo creo que ahora tenemos una patronal cohesionada, una patronal unida, una patronal que tiene unos ejes de trabajo determinados a través de unas comisiones con personas muy relevantes al frente de cada una de ellas, que además tenemos un consejo asesor de empresas, yo diría la flor y nata de Galicia. Yo además diría que son asesores del presidente. Además, en los órganos de gobierno de la Confederación de Empresarios de Galicia, pues el Comité Ejecutivo, Junta Directiva, pues se ha introducido a empresas de primer nivel y a personas de primer nivel. No quiero decir que los demás no sean de primer nivel, pero quiero decir que empresas relevantes de nuestra comunidad autónoma y al máximo nivel, ¿no?, de esas empresas. Yo creo que eso nos ha dado una imagen realmente buena. Hemos intentado también, bajo mi presidencia, buscar estar al día en los temas que la sociedad demanda. Nos ha tocado sufrir esta pandemia y hay muchos temas como fiscalidades, como tema laboral, como el tema, como hemos hablado ahora, de propuestas industriales, en fin, que tenemos que estar todo el día con ello y que todo el tema de la burocracia y de los procedimientos administrativos tan farragosos, que yo creo que todo eso hay que simplificar y eso desde la Confederación de Empresarios de Galicia y sus órganos de gobierno estamos trabajando codo con codo. Se ha intentado también que esa disyuntiva, todos somos la Confederación de Empresarios de Galicia, tanto organizaciones provinciales como organizaciones sectoriales, etcétera, cada uno con su peso específico y tal, en función de los estatutos, pero realmente, bueno, hemos mantenido ese compromiso que cuando yo ya accedí a la presidencia, de que quería una confederación unida, una confederación, hemos buscado también a la persona de consenso, que eso no fue fácil,
que yo no era el que quería estar ahí, sino que yo intentaba buscar una persona de consenso y tal, pero ahora sí creo yo que, bueno, queremos revitalizar lo que es la Confederación de Empresarios de Galicia, estar al día con las administraciones, pero también con los medios de comunicación en la visualización de nuestras propuestas, que sean claras y bueno, yo creo que todas estas cuestiones lo que nos ha hecho es que realmente por parte de las administraciones, tanto del Estado como de Galicia, como provinciales y locales, pues realmente haya cogido un protagonismo que no es el que debe tener, porque la Constitución dice claramente que las confederaciones son las que tienen realmente la potestad de interlocución ante las administraciones. No hay otras entidades que existen y que trabajan dentro de la economía, pero que no tienen esa representación, igual que los sindicatos, a la hora de la toma de decisiones con las administraciones. Contaba en su día que fue propuesto, usted no se iba a presentar, pero que se lo pidieron, ¿no? Los empresarios también se lo pidieron desde la Xunta, ¿se lo pidió el presidente de la Xunta? No me lo pidió, tengo que decir que no, yo creo que lo han visto bien, pero en ningún caso, porque una de las cuestiones que yo también he dicho desde el minuto 1 es la independencia del mundo empresarial. Eso es fundamental. La independencia, cada empresario podrá votar a quien considere, y cada persona es un mundo diferente, pero como organización empresarial tiene que ser totalmente independiente y buscar las medidas más adecuadas para que los empresarios y las empresas puedan salir al mercado en mejor ¿Y por qué presentó su programa en Lugo? ¿Terreno neutral buscaba? No, vamos a ver, lo presenté en Lugo simplemente porque yo ya sabía que Pontevedra podía hacerlo, porque yo soy vicepresidente en Pontevedra, por ANFACO. Lo digo por esa confrontación norte-sur, que ya sé que no le gusta hablar de ella, pero ¿fue para evitar eso? No, realmente Pontevedra se iba a adherir, yo sabía que se iba a adherir, porque yo formo parte de los órganos de gobierno de Pontevedra. Coruña no sabía, pero bueno, siempre había eso que leíamos en la prensa de la disputa norte-sur. Y Orense, en 48 horas tuvieron un presidente y se descabalgó. Entonces, bueno, eso significó el que me quedaba Lugo. Lugo con los empresarios de Lugo, que es diferente. Entonces, bueno, me presenté allí, se adhirió inmediatamente Pontevedra a ello, y bueno, después las otras dos confederaciones, ¿no? Y después muchas sectoriales y tal. De hecho, he sido el presidente elegido con mayor porcentaje en la historia de la Confederación de Empresarios de Galicia, con el 89,6%. Y hoy, que sé quién no votó, están a pies juntillas conmigo. No votaron porque estaban en contra de cómo se había llevado la Confederación de Empresarios de Galicia. Y son sectores que, por cierto, los de Vigo, de ese mismo sector, me votaron. Pero los de Coruña y los de fuera, pues realmente estaban muy enfadados con la Confederación de Empresarios de Galicia y cómo se llevaba a cabo, y su presidente, pues, a todas las provincias, tal, pero los de Vigo votaron Aún queda bastante tiempo, pero ¿se volvería a presentar a la reelección? Uy, yo creo que yo voy a estar vamos a ver. Yo quiero hacer el trabajo que propuse en mi propuesta a la presidencia. Que la mujer tuviera un protagonismo mayor, y de hecho vamos a hacer un foro en septiembre con la ministra, con la Unión Europea, la Comisión Europea y con la Xunta de Galicia, muy potente, de empresarias, muy potente, el 17 de septiembre, y yo creo que tenía unas cuantas cosas que yo quería y que oía que los empresarios querían que de la CEG fuera. Primero, dignificar a la CEG. Segundo, unir a la CEG. Tercero, que todo el mundo se sintiera representado en la CEG. Y eso creo que lo estamos consiguiendo, ese es mi trabajo. Después, desde el punto de vista económico, hacer una serie de actuaciones que tardé un mes en hacerlas. Vendí una parcela que teníamos en el Tambre, en el primer mes ya, o sea, el 8 de febrero, yo tomé posesión creo que el 21. El 8 de febrero ya tomé la decisión de vender la parcela. Como íbamos a hacer una nueva sede, teniendo un edificio de 4 plantas, noble, en la Rúa del Villar, bajo los soportales, precioso.
con salón de actos, con todo. Íbamos a hacer una nueva tal en el polígono de Tambre, pero hombre, yo creo que no. Fuera. Y después pagar las deudas. Y incluso con la Xunta, con otra serie de entidades, hipotecas, las estoy pagando. Yo creo que gozamos de buena salud. Yo creo que la CEG en este momento tiene claro lo que quiere ser de mayor, y es la gran organización empresarial de Galicia, y representada por sus provinciales y sus sectoriales, y yo creo que en ese sentido, bueno, pues ya veremos de cara al futuro, pero cuando haga mi trabajo, yo soy una persona de metas. Cuando hago mi trabajo ya, no es el caso de Anfaco, porque el caso de Anfaco llevo 43 años. Eso le iba a preguntar. 43 años, pero bueno, yo creo que el año que viene también, tomaré decisiones sobre esos temas. Eso le iba a preguntar, ¿va a seguir en Anfaco Cecopesca? Bueno, de momento estoy en Anfaco Cecopesca y el año que viene tomaré mis decisiones adecuadas, porque claro, yo también tengo una edad. Desgasta. Y bueno, todo el día a ello, la familia sufre también, ¿no? Y yo creo que me merezco descansar, navegar, en fin, dedicarme a otros placeres de la vida que realmente en mi carrera profesional no he podido hacer muchas veces. ¿Y ha podido, este verano ha podido descansar, ha podido coger pues fuerzas algo para...? Sí, aunque en julio no ha sido un verano muy allá, pero en agosto sí que he disfrutado algunos días, compaginando ambas cosas, lo de la CEG, lo de la tal, incluso del cuerpo consular, porque se nos marchan 2 cónsules también, el de Portugal y de Argentina, bueno, y todo esto, y yo como decano del cuerpo consular, pues bueno, intentando también que salgan de aquí, que en la aureola de que han hecho un buen trabajo en nuestra ciudad y en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Muy bien, pues cogiendo fuerzas para el otoño, ¿no? Que viene caliente. Sí, no, y el mes de septiembre lo tengo, tengo estos diálogos Galaecia entre Portugal y España que vamos a tener, me parece que el 23 de septiembre, después viene la Conferencia Mundial del Atún, que la tenemos ahora el 13 y 14, tenemos muchísimas cosas. Yo no tengo ni un solo día ya para septiembre. Y encara la recuperación económica, que es lo Bueno, y eso es lo primero y principal, eso es lo primero y principal. Y además los empresarios lo piden, y tú no sabes cómo funciona este móvil mío. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Venga.